Vamos a hacer el próximo ejemplo. El ejemplo es el ejercicio M.6 y más o menos lee así. Imagínense que tenemos un carro que está virando en una curva con rapidez constante de 10 metros por segundo. La curva es un pedazo de arco circular de un radio de 100 metros. Vamos inicialmente a considerar el problema ignorando la fuerza de arrastre, o sea, la fricción con el aire. Lo que nos pide es que hagamos un diagrama de cuerpo libre visto desde tres perspectivas. Desde la parte de atrás del carro, desde el lado del carro y visto desde arriba del carro, el tope. La B es que determinemos cuál es la dirección y magnitud de la fuerza horizontal que mantiene al carro en la curva. ¿Ok? Y que expresemos la magnitud de esa fuerza como una fracción del peso del carro. La parte C nos pide entonces que consideremos ahora la fuerza de arrastre, o sea, la fricción con el aire. Y al considerarlo tenemos que volver a dibujar el diagrama de cuerpo libre en las tres perspectivas y que consideremos entonces las implicaciones de esa fuerza de arrastre, suponiendo que la rapidez del carro sigue siendo constante. ¿Okay? Y la parte D nos pregunta, ¿verdad? Que si la fuerza que la carretera ejerce sobre el carro tiene que ser mayor en magnitud o menor que el caso cuando no hay fricción con el aire. Veamos mi solución. Así que este dibujo aquí me quedó bastante feo, pero cualquier cosa me preguntan en los foros. Eh, Esta es la carretera, ¿verdad? Esta es la línea del medio de la carretera y tenemos el carro que se está moviendo en contra de las manecillas del reloj en la carretera, que es un pedazo de arco de círculo de radio R mayúscula. El carro se está moviendo con una velocidad y la magnitud de la velocidad se mantiene constante, 10 metros por segundo. El radio, como dice el problema, es 100 metros. ¿Okay? Pues miren, este es un caso en donde conocemos la trayectoria, ¿verdad? Del objeto y eso nos va a decir información que podemos utilizar para saber determinar cosas sobre las fuerzas. Sabemos que cuando un objeto se mueve en un círculo, la aceleración es como. La aceleración apunta siempre hacia el centro del círculo. Esto que está aquí, aunque no parezca, es A con una flechita arriba. Y esta flechita que está aquí es el vector de aceleración. ¿Ok? O sea, en este instante que estamos mirando en estos momentos, la aceleración está apuntando hacia el centro del círculo. Si el carro estuviera aquí más arribita, pues la aceleración entonces está apuntando hacia el centro del círculo. ¿Ok? Recuerde que aunque la rapidez es constante, el vector de velocidad cambia, ¿verdad? Porque cuando el carro está aquí, está apuntando a la velocidad en esta dirección, pero cuando esté aquí arriba, el vector de velocidad va a estar apuntando en esta otra dirección, ¿verdad? Siempre perpendicular al radio, o lo que es lo mismo, tangencial a la trayectoria. Así que como el vector de velocidad cambia, hay una aceleración y ya vimos que esa aceleración apunta hacia el centro y tenemos una ecuación para la magnitud de esa aceleración. Ahora, pensando en la segunda ley de Newton, yo sé que el vector de fuerza neta tiene que apuntar en la misma dirección que apunta la aceleración. Así que la fuerza neta tiene que ser también centrípeta, que apunte hacia el centro. ¿Ok? Pues veamos. Aquí están mis intentos de dibujar, ¿verdad? Eh, eh, el carro desde las tres perspectivas. Pensemos primero en cuáles son las interacciones que siente el carro. El carro siente una interacción con la Tierra, así que tiene un peso, la interacción gravitacional,
Y también está interaccionando con la carretera. ¿Ok? Esa interacción de contacto de las cuatro gomas con la carretera. Sabemos que esa interacción de contacto va a tener un componente que es la fuerza normal. Y este es el dibujo del carro visto desde el lado. Así que tenemos la fuerza normal perpendicular a la superficie. ¿Ok? Y también sabemos que tiene un componente de velocidad, de fricción estática. Y ese vector de fuerza, perdón, velocidad no, de fuerza de fricción estática tiene que ser paralelo a la superficie. ¿Ok? Así que esa fuerza tiene que estar en el plano de la carretera. Pero ¿hacia dónde apunta? Bueno, pensemos primero en las fuerzas en este eje. ¿Ok? Mirando aquí el dibujo del carro de lado. Ya dije que tenemos la fuerza normal y también tenemos la fuerza del peso de la interacción gravitacional con el planeta Tierra. ¿Ok? Así que estos van para arriba y para abajo. La única fuerza que va a estar en el plano de la carretera, la única, es la fuerza de la fricción estática. ¿Ok? Pero como esa es la única fuerza que está en el plano de la carretera, y yo sé que la fuerza neta tiene que apuntar hacia el centro, la única posibilidad es que la fuerza de fricción estática también esté apuntando hacia el centro. Y eso es lo que he tratado de dibujar aquí en el primer dibujo de las tres perspectivas. Este es el carro visto desde arriba. Esta es la capota. Y lo he tratado de dibujar más o menos en la misma posición, en el mismo sentido del carro del dibujo en la carretera. Así que la fuerza de fricción estática tiene, por necesidad, que estar apuntando en la dirección radial. Porque si tuviera algún otro componente, pues vamos a ver más adelante que tendría que ser cero. Porque la fuerza neta tiene que ser radial, centrípeta. Así que, viendo otra vez los tres diagramas, visto desde arriba, lo único que vemos es la fuerza de fricción estática. Del lado, la fuerza normal hacia arriba, el peso hacia abajo. Y desde atrás, esta es la tablilla del carro, pues la fuerza normal hacia arriba, el peso hacia abajo. Y tengo la fuerza de fricción hacia la izquierda, hacia el centro del círculo. ¿Okay? Voy a añadir un marco de referencia. Voy a decir que la dirección hacia el radio es X. Y por lo tanto escogí la dirección de Y en esta que está aquí, que es lo mismo que está aquí abajo. Por lo tanto, el eje de Z sale hacia arriba de la pantalla. Sale de la pantalla. Así que en este diagrama, Z sería el eje vertical. ¿Ok? Aquí pues traté de dibujarlo. Esto se supone que es una Z. Dios mío, qué feo está eso. Pues espero que me hayan podido seguir en este análisis. Así que tenemos que la aceleración, en ese marco de referencia que yo he puesto ahora, la aceleración apunta en la dirección de X positivo. Y es el único componente, la única aceleración. Así que va con ese marco de referencia, que es válido para ese instante donde el carro está en esa posición, pues el vector está dado por esto que está aquí, donde este es el componente de X y esta es la magnitud de esa aceleración, ¿verdad? Que es centrípeta, apunta hacia el centro. Ahora, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que siente el objeto. Perdón que estoy tomando café. Así que la fuerza de fricción estática apunta en la dirección de X. La fuerza normal y la fuerza del peso están en el eje de Z. La fuerza normal apunta hacia arriba, el peso apunta hacia abajo y por lo tanto ese componente de Z es negativo. Sumando esos tres vectores me da la fuerza neta, y eso tiene que ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Recalco otra vez que simplemente porque sé que su trayectoria es en un círculo y se está moviendo con rapidez constante, ya yo sé la magnitud de la aceleración.
Por lo tanto, para que este vector sea igual a este vector, ¿verdad? Tengo que tener que los componentes de X sean iguales. Así que la magnitud de la fuerza de fricción tiene que ser igual a m por v cuadrado sobre r. Y el componente de z de la fuerza neta tiene que ser igual a 0. Así que Fn menos Fg es igual a 0. Esto me está diciendo que la magnitud de la fuerza normal es igual a la magnitud del peso. El problema me pide que dé la magnitud de la fuerza, esa fuerza horizontal que mantiene el carro en la trayectoria circular, que es la fuerza de fricción estática, como una fracción del peso. Así que dividiendo estas dos cosas, veo que la masa se cancela y me queda esto que está acá. Si sustituyo los números, eso me da 0.10. O sea, que la fuerza de fricción es aproximadamente, más o menos, obviamente esto es redondeado, 10% de la magnitud de la fuerza del peso. Ahora, en la parte C me dice que tomemos ahora que existe una fuerza de arrastre, esa fricción con el aire, pero que la magnitud de esa fuerza de arrastre es la mitad del resultado obtenido en la parte anterior. Así que la magnitud de esa fuerza de arrastre es 0.05 mg. Y que todavía se está moviendo con la misma rapidez y que esa rapidez es constante. Ahora, la trayectoria sigue siendo la misma, se está moviendo en un círculo. Así que esta tiene por obligación que ser la aceleración, usando otra vez el mismo marco de referencia. ¿Ok? Esto tiene que ser la aceleración. Pero ahora tengo esta fuerza acá. Ok, este es el diagrama del carro visto desde arriba. Así que tengo ahora la fuerza de arrastre. Si yo dejo el problema como antes, que tengo la fuerza de arrastre, y tengo como antes solamente una fuerza de fricción estática hacia el centro del círculo, pues al sumar estos dos vectores en el plano de la carretera, me daría la fuerza neta moviéndose en esta dirección. Pero la fuerza neta no puede estar en esa dirección. La fuerza neta tiene que estar apuntando hacia el centro del círculo, ¿verdad? Por lo tanto, debo tener que la fuerza de fricción estática, esa interacción con la carretera, va a tener dos componentes. Un componente en la dirección de movimiento del carro para que cancele esta fuerza de arrastre y otro componente que va a apuntar hacia el centro del círculo. Así que la fuerza de fricción estática tiene que ser esto que está aquí, con un componente en Y y un componente en X. Donde estoy usando otra vez, ¿verdad? El mismo marco de referencia. Y tiene que ser de esta manera para que este componente cancele esta fuerza de arrastre y la fuerza neta esté en la dirección hacia el centro, en la misma dirección que la aceleración. Este es dibujado desde arriba, visto desde el lado, donde este es el eje de Z, este es el eje de Y, pues tengo el componente de Y de la fuerza de fricción, la fuerza de arrastre, la fuerza normal y el peso. ¿Okay? Así que, haciendo el mismo análisis anterior, la fuerza neta es simplemente la suma de todas las fuerzas sobre mi objeto. Así que la fuerza de arrastre está en el eje de Y, positivo. La fuerza de fricción, como dije, tiene dos componentes. El componente de X y un componente de Y, que está en la dirección negativa. Recuerde que en este marco de referencia que he dibujado, esta es la dirección positiva de Y. La dirección que apunta FD. La fuerza normal, que apunta en el eje de Z. La fuerza del peso, que apunta en el eje de Z hacia abajo. Sumando estos cuatro vectores, obtengo esto que está aquí.
Y eso, por la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y recalco otra vez, la aceleración la sé, simplemente porque sé que su trayectoria es una de movimiento circular uniforme. Pues mira, esto me está diciendo que el componente de X de la fuerza de fricción estática tiene que ser igual a mv cuadrado sobre r. Ese es el componente de la fuerza de fricción estática que apunta hacia el centro del círculo. Y tengo que Fd menos el componente de Y de la fuerza de fricción estática tiene que ser cero. En otras palabras, la magnitud de la fuerza de arrastre es igual al componente de Y de la fuerza de fricción estática. Y nos queda lo mismo que la vez anterior, en el sentido de que Fn menos Fg tiene que ser igual a 0, por lo tanto, Fn es igual a Fg, su magnitud. O sea, la otra parte nos pregunta si la fuerza de fricción se queda igual o no. Pues primero sabemos que no, porque ya sabemos que la dirección no es la misma, ¿verdad? Ahora la fuerza de fricción estática, a ver si puedo ver el dibujo, la fuerza de fricción estática ya no está apuntando hacia el radio, hacia el centro del círculo, sino que está apuntando en alguna dirección en este sentido. Y su magnitud aumenta, porque el componente de X de la fuerza de fricción estática tiene el mismo valor que tuviera la fuerza de fricción sin la fuerza de arrastre. Así que a eso le tenemos que añadir el componente de Y de la fuerza de fricción estática. Así que la magnitud de la fuerza de fricción aumenta. Recuerde que si tiene alguna pregunta, por favor escríbala en el foro y pues trataremos de contestarla lo mejor que podamos.